El aniversario empezó pareciendo decepcionante por las recompensas, pero cuando juegas la versión completa te das cuenta de que el verdadero regalo no eran los deseos, ni las pulls, ni las recompensas. El regalo era la propia versión 3.3. Dejar un buen like, una buena ultidia de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y vuestros puntitos del hype, que es lo que más ayuda, recomienda y posiciona el canal. Gracias de parte de todo el equipo del canal. Tenéis una suscripción lunita cada día que hay vídeo por hacer todo esto anterior free to play, así que corre a dejar un buen comentario o varios para tener más posibilidades. Que aprovechen si están comiendo y gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Y vamos, bueno, igual me funan también con este vídeo. Todos pensábamos que el aniversario de Wuthering Waves iba a ser una decepción y acabó siéndolo. Si pocas recompensas, si solo 40 pulls promocionales, 45 al final del día, que si Kuro no había estado a la altura, que si no había aprendido el anterior aniversario, que si el segundo aniversario no se sentía como un aniversario de verdad. Y lo entiendo, porque cuando hablamos de aniversarios en gachas, lo primero que miramos siempre es lo mismo: cuántas tiradas gratis nos dan o ¿cuántas expectativas nos hacemos para que no las cumplan y funarlos? Después de jugar la versión 3.3, creo que hay que decir algo que mucha gente no quiere admitir. El aniversario de Wuthering Waves no era tan malo. El problema es que estábamos mirando el regalo equivocado. Esta versión no se siente grande por las recompensas, se siente grande porque tiene una de las mejores historias principales que jamás ha tenido un gacha. Dejadme en los comentarios si a la altura de estar viendo este vídeo habéis hecho ya esta misión principal, y editores, no pongáis cosas de la misión principal hasta que pase una semana para que la gente pueda disfrutarlo. La polémica empezó por lo de siempre, las recompensas. Seamos sinceros, la conversación del aniversario empezó mal, como siempre, y Kuro Games sabía lo que podría llegar a hacer para dejar a la comunidad feliz y contenta, y también tuvo su parte de responsabilidad en no hacerlo. La gente no está hablando de la historia, ni de la versión, ni de los personajes, ni de la dirección del juego. La gente está hablando de números. ¿Cuántos deseos dan? ¿Son suficientes? ¿Es más o menos que otros gachas? ¿Kuro se ha vuelto un tacaño como Genshin Impact, como Hoyoverse? ¿Es realmente o se siente realmente como un aniversario? Eso fue la conversación en general y no sobre la versión. Toda la gente opinó en general que la versión era una buena versión aún sin haberla empezado a jugar, y eso ya es un punto de partida muy interesante. Es normal porque el jugador de gacha está entrenado para medir los aniversarios, las versiones y toda su relación con el juego de esa forma, en cuántas migajas le dan al jugador de gachas. El aniversario para mucha gente no es una celebración, es una auditoría de recompensas, es una puesta a prueba para la empresa. Si dan muchas tiradas y personajes gratis, buen aniversario. Si dan pocas, funa, mal aniversario. Y si hay una empresa que venía con fama de escuchar a la comunidad, la exigencia es todavía mayor, ya que Kuro Games sí que ha tenido una gráfica positiva a la hora de mejorar la versión, de tener en cuenta el feedback de la gente o de intentar ser cada día mejores. Contexto. La versión 3.3, llamada Reverse from the End of Galaxies, llegó el 30 de abril de 2026 como la actualización del segundo aniversario con nueva historia principal, Hiyuki, Denia y eventos de aniversario. En la comunicación previa se destacaron recompensas como 40 pulls, más las del permanente y demás. Medir la versión solo por deseos es injusto. Aquí es donde creo que la comunidad cometió un error, porque sí, podemos debatir si 40 pulls son muchos o pocos, o si nos dan 100 como regalo, porque en la versión hay casi 180 si tienes suscripción y pase de batalla, y esto para un aniversario y para ser un gacha es mucho, la verdad. Podemos compararlo con otros gachas, podemos decir que para un segundo aniversario se esperaba más, esto estamos todos de acuerdo, pero si reduces esta versión a una calculadora de recompensas, y no es lo más importante, la 3.3 no es una versión de aniversario vacía con regalos pegados encima, es una versión con contenido real. Y además Wuthering Waves suele mantener un buen año, y Kuro Games suele mantener un buen año de versión de forma general. Todo lo que ocurrió después del primer aniversario, es decir, Renastita, Septimont, Augusta, Cartetia, estos arcos espectaculares, o incluso antes de este aniversario, la 3.0 con Morni Linae, la 3.1 con Aemeth, todo eso ha sido un buen gacha, cosa que otros gachas no tienen, y tienen como un momento de hype y luego olvídate y el juego durante medio año. Y esto no ha pasado. La versión y el año tiene historia buena, tiene dirección, tiene puesta en escena, tiene personajes que importan, tiene momentos que parecen hechos para que recuerdes por qué empezaste a jugar.
cuando iniciéis la misión de Hiyuki. Los que no la habéis hecho sabréis por qué os lo digo. Las recompensas se gastan en 5 minutos. Una buena historia se queda en la cabeza durante años. Yo es la primera misión principal de un gacha que quiero repetir entera. Sé que se puede hacer la parte importante, voy a hacer spoiler, pero quiero hacer la misión otra vez entera. Ya la hice en stream con vosotros. El verdadero aniversario era la versión, no el login. Aquí está la diferencia entre un aniversario generoso y un aniversario memorable. Un aniversario generoso te da muchos deseos. Un aniversario memorable te da una razón para seguir jugando y mantenerte durante todo el año hasta el siguiente aniversario. Y eso sí lo consigue la 3.3. Esta versión no solo te dice entra, reclama las recompensas y vete. Te dice entra, juega, mira lo que hemos construido y trabajado para ti y recuerda hacia dónde va Wuthering Waves. La versión es buenísima porque no depende de una sola cosa. Y eso también es importante en la 3.3. No funciona solo por una cinemática o por un momento final. Funciona porque la versión tiene un pack completo de todo lo que es una buena versión. Tiene aniversario y deseos extra. Tiene una historia principal increíble y ya digo, en mi opinión, la mejor historia principal de un gacha que he jugado en mi vida y con botón de skip. Tenemos personajes nuevos, y no uno, tenemos dos espectacularmente importantes y que van a aportar al meta muchísimo, a Emeth y Hiyuki, que van a ser los dos, bueno, a Emeth, Denia que aporta a Emeth, y Hiyuki, que van a ser y son los dos mejores equipos del juego. Tenemos a Hiyuki en la primera fase, Denia en la segunda, banners que generan conversación, y para muchos el que no haya un banner recopilatorio fue algo malo, pero la realidad es que no tienes una distracción extra para malgastar tus pulls en otras cosas e ir y ahorrar directamente por Hiyuki, Denia o por Morni Chisa, que también son espectacularmente importantes y los dos healers promocionales actualmente más fuertes del juego, teniendo en cuenta que hay pocos healers, si no hablamos de Verina y de Short, que casi todo el mundo los tiene en su cuenta. Tenemos eventos y tenemos motivos para entrar. Tenemos un mapa espectacular que además está vinculado a un montón de mecánicas interesantes y tenemos la moto que ahora nos permite volar, que es una calidad de vida espectacular. Esto es lo que hace que una versión se sienta viva. No es solo aquí tienes las recompensas, es aquí tienes una etapa del juego que merece la pena jugar y merece la pena vivir la experiencia. La comunidad quizá juzgó demasiado pronto. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Aquí viene la parte incómoda, aquí viene donde igual al malvado Padre Gag se lo funan otra vez para variar. Mucha gente juzgó el aniversario demasiado pronto, y me incluyo. Es muy fácil ver el directo, ver las recompensas, comparar números y decir, esto es decepcionante. Nos regalaron el famoso 5 estrellas que todos queríamos. ¡Hala! A enfadarnos. Pero un aniversario no se mide solo por lo que te dan antes de jugar, se mide por lo que sientes después de jugar. Cuando acabéis la versión, o hayáis explorado el mapa, o hayáis sacado a Hiyuki, jugado el gameplay, o hayáis terminado esta historia principal, me comentáis a ver qué opináis sobre la versión o si realmente estuvo a la altura después de lo que nos dieron. La controversia y la conversación cambian después de todo esto. Ya no estamos hablando solo de si Kuro dio cuántos deseos. Estamos hablando de si Kuro acaba de entregar una de las versiones más fuertes que ha tenido Wuthering Waves en su historia desde su lanzamiento. El aniversario no fue perfecto para concluir. No significa que haya que defender todo ciegamente. No significa que haya que decir, bueno, pues ya no funen a Kuro Games. Funen, que de hecho dentro de lo que cabe toman el feedback y no sé si el siguiente aniversario tendrá un 5 estrellas, quizá no, pero al menos es posible que mantengan la línea de lo que sí merece la pena, como mejores versiones, mejores mapas, mejores personajes, mejores historias y sobre todo cine, que es lo que me está enganchando de Wuthering Waves. Ahora disfruto de hacer las misiones en stream. En Genshin algunas estaban muy bien, pero la gran mayoría eran relleno total. En Wuthering Waves todas las misiones principales merecen la pena no esquipearse ni una sola escena. El aniversario pudo haber sido más generoso, la comunicación con la empresa pudo haber sido mejor. Las expectativas de la comunidad eran altas por una razón, y cuando es un gacha que compite en un mercado tan agresivo y quiere estar a la sombra del gacha número 1, las recompensas importan, y eso es un hecho, y es algo a criticar a Kuro Games. No voy a fingir que a la gente no le importan los deseos, nos importan a todos, hasta los que metemos dinero y nos importan cero porque sabemos que sacaremos
hacemos lo que nos da la gana con tarjeta. El respeto por la comunidad, y yo como creador y portavoz de la comunidad sí lo tengo en cuenta y sí transmito las inquietudes generales de la comunidad. Una cosa es decir, me habría gustado más, y otra muy distinta es el aniversario es un desastre y es malísimo y funemos a la empresa. Después de ver la versión completa, creo que decir que fue malo se queda corto, injusto y bastante superficial. Es un buen aniversario, aunque no nos hayan dado lo que queríamos, que es distinto. Fue un aniversario imperfecto, pero fue una versión espectacular, que es lo que todo el mundo opinaba desde el principio. Kuro, por fin, está empezando a construir identidad propia, aunque eso de decepcionar a la gente en los aniversarios, por desgracia sigue siendo la línea que dije que estaban haciendo y que cuando se la quiten del todo y se desintoxiquen, van a terminar de explotar, que es dejar de querer ser Genshin Impact, sobre todo y últimamente en lo malo y no en lo bueno, que lo están haciendo mejor. Wuthering Waves no puede ganar solamente copiando la fórmula de otros gachas, no puede competir solo en recompensas, no puede competir solo en banners, no puede competir solo en waifus, en diseño y en fanservice, tiene que competir en lo que lo hace distinto. Lo que lo hace distinto es el combate, la presentación, las historias, la libertad, el tono más adulto, aunque también adulto en ese otro aspecto que os gusta muchísimo, su dirección de escenas y la sensación de que cuando la historia quiere ponerse seria, puede convertirse en algo muy por encima de lo que normalmente esperamos de un gacha. En cine, en una película perfectamente. Si tú pones la misión de Aemeth y a continuación la misión de Hiyuki en esta 3.3 y te las ves tranquilamente durante una hora, es una película absoluta. Es como ver el final del arco de tu anime favorito. Es espectacular. Wuthering Waves no necesita ser el gacha que más regala, necesita ser el gacha que más recuerdas después de apagar el juego y de irte a tu vida real fuera de las monas chinas. Creo que la narrativa del aniversario ha cambiado y el mejor regalo que nos puede dar Wuthering Waves ha sido esta misión principal de historia. Parecía un aniversario decepcionante en recompensas. Ahora, después de jugarlo, creo que el aniversario de Wuthering Waves tenía otro mensaje. No te estamos regalando solo deseos o tiradas, ni solo el interés migajero de los miñi salvajes que los gachas solo quieren dame, dame, dame. Te estamos enseñando en qué se puede convertir un juego y que la experiencia y cumplir y superar las expectativas de la gente, a diferencia de los otros juegos que venden humo, está por encima de las recompensas, y eso yo lo apoyo perfectamente. Eso vale muchísimo. Las pulls te pueden dar un personaje o te pueden dar un arma, pero una versión así te da confianza en la empresa para seguir jugando, confianza que el juego tiene a futuro, confianza que Kuro Games puede aprender, mejorar y construir con vosotros, confianza que Wuthering Waves todavía no ha alcanzado su techo y siento que cada día va mejor y mantiene esa mejora continua, y confianza que si están en la dirección que van a tomar las historias principales, y yo creo que es la correcta, estamos ante uno de los gachas con más potencia narrativa de toda la industria, por encima del humo que nos han vendido en Genshin y que nunca se termina de concluir, y que mucha gente sigue jugando a Genshin solo porque dice voy a acabar la historia a ver qué pasa, que ya estoy entretenido. El aniversario no fue perfecto, quizá las recompensas no fueron las que muchos esperaban, quizá el directo dejó una sensación rara, quizá la comunidad tenía motivos para pedir más, pero después de jugar la versión 3.3 no puedo decir que este aniversario haya sido malo. Creo que Wuthering Waves acaba de entregar una de las mejores versiones y posiblemente una de las historias principales más impresionantes que hemos visto nunca en un gacha. Si Kuro mantiene este nivel, quizá dentro de unos meses no recordaremos este aniversario por sus malas recompensas. Lo recordaremos como el momento en el que Wuthering Waves empezó a demostrar de verdad lo que podía llegar a ser, y ya lleva demostrándolo versiones atrás, y eso que yo llevo jugando apenas 2 meses y he podido sentir, vivir y recorrer todo ese camino en muy poco tiempo condensado. Ahora quiero leeros a vosotros. ¿Creéis que el aniversario fue malo por las recompensas? Después de jugar la historia principal, ¿pensáis que compensó y superó expectativas la versión y que eso es un verdadero regalo, darnos una muy buena versión con buenos banners, buenos personajes, buen combate, buena historia y todo lo que hay que sea bueno en general? Y sobre todo, ¿creéis que es la mejor historia principal que ha tenido Wuthering Waves o un gacha en toda su historia? Os estoy leyendo. Gracias por llegar hasta el final. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.